Este fanfic no es mío, link del creador en la descripción del vídeo. Comencemos. Capítulo 34. Trauma. Seres tan longevos como los guardianes suelen desprenderse rápidamente de sus sentimientos, de lo que los hace seres vivos. Una parte importante que pierden es la moralidad, y en una situación de poder como la que están, eso es algo arriesgado. Afortunadamente para ellos hay agentes que tienen tanto de un sentimiento que pueden confiar en ellos para que suplan lo que les falta. Hace décadas terrestres, tal vez siglos, era difícil para el guardián recordar con precisión. Angbin Sur estaba siendo la moralidad de Gatet. Tenemos demasiado poder. Uno de los linternas verdes más importantes de su historia estaba temblando. Era una mezcla de miedo, pánico y ansiedad. Que algo pudiera afectar así a ese agente ya era preocupante en sí, lo era aún más con su declaración. No pudimos evitar lo que sucedió en aquel sector, tal vez pudimos haber actuado de forma diferente, pero no podemos torturarnos con lo que hubiera sido. Le he dado vueltas al asunto y lo único que puedo concluir es que tenemos demasiado poder. Gatet suspiró, no porque estuviera cansado, sino para darse tiempo a poner su mente en la situación que se encontraba. Sabía que en algún momento tendría que enfrentar a su moral respecto a lo que se vieron obligados a hacer. La muerte de Walker dejó un vacío de poder, es cierto, pero es nuestra responsabilidad. Comenzó a justificarse aquel ser solo para ser interrumpido. Sinestro se ha desconectado por completo. Cuando terminó todo estaba en un estado de shock extremo. Si sus halagos son verdaderos, estamos hablando de uno de los mejores agentes, estamos hablando de mi familia. Con su anillo genera un holograma que le presento al guardián. Su última lectura de energía, muy semejante a la nuestra, pero estoy seguro que pueden ver los ligeros cambios, las alteraciones. Esto afecta a Sinestro, algo cambió dentro de él y tengo miedo de lo que haya sido. Esa palabra, había una sensación extraña en ella, una que el guardián sabía era importante pero aún no comprendía. Y eso es solo hablando de él o de muchos otros veteranos que siguen activos aunque estén en descanso temporal. ¿Sabe cuántos han renunciado? ¿Cuántos no tienen la fuerza, el deseo, de utilizar su anillo? Lo sucedido en 666, fue causa de las otras corporaciones. Creyeron que podían controlar aquella presencia, una de esas corporaciones sin un líder. Nosotros solo actuamos en respuesta. Ajá, claro, y menuda respuesta dimos. Somos la única corporación sobreviviente, todos los demás están muertos. Lo que sucedió fue la mayor desgracia a nivel universal que hemos tenido desde que hay peor que esto. Era extraño ver al alienígena tan exasperado, su piel púrpura parecía más negra por el estrés de su cuerpo. Nosotros ganamos aquella guerra, y ahora somos la organización más poderosa, mayor que la Federación. Ellos solamente se ocupan de una galaxia, nosotros velamos por todo el universo. Y cuando decidamos que la misma Federación es una amenaza, u otras organizaciones, responderemos correctamente cuando creamos que algo es un riesgo para el status quo que representamos. El brillo esmeralda de su cuerpo comenzaba a aumentar. Siempre había sido un idealista del servicio hacia los demás. En ese momento su voluntad iba dirigida a lo él creía que era lo mejor para la vida. Walker era quien se encargaba de guiarnos en ese sentido. Ellos eran el espíritu, nosotros los puños. Sin ellos de nuestro lado, que seguro tenemos. Los guardianes ya habían considerado eso, no eran ciegos a los problemas que habían sucedido después de la guerra en el sector maldito. Un conflicto interno dentro de su propia corporación estaba en el horizonte, y con esa plática, era claro de qué lado estaría Angbin Sur, y el lado de Angbin Sur era el lado en que todos querrían estar. No lo afirmaban abiertamente, como él mismo había dicho. Eran halagos generales, hacia Angbin Sur, Sinestro, Mogo y algunos otros nuevos agentes encaminados a la grandeza, pero en sus reuniones particulares, los líderes de los linternas verde declaraban que en toda su milenaria historia, Angbin Sur era simplemente el mejor. Debido a eso, y a las circunstancias especiales en las que se encontraban, tendría que confiar en él para salvaguardar el futuro del universo. Acompáñame, linterna verde, hay algo que tengo que enseñarte. Eri. Debes controlar lo que sea que te está sucediendo. Luchar contra ese poder. Los gritos de Izuku sobrepasaban el sonido de los constructos pantanosos destruyendo sus defensas, así como los escombros que Overhaul destruía y construía para enfrentarse a él. Es inútil, héroe, el poder de Eri es mío propio, con este poder te destruiré y tomaré mi lugar en la balanza de la sociedad. Los ataques del villano eran calculados y certeros, un control completo de su Kirk al reconstruir escombros en picos y lanzas de concreto.
La serie de ataques, combinado con la naturaleza del anillo de Volthoom, hicieron que el traje de Izuku fuera rasgado en diversas partes, donde zarpazos de luz nauseabunda o ataques de sólidos lo comenzaron a mermar. Era una pelea difícil solo con Eri, el villano presentaba un problema extra por sí mismo. El linterna intentó utilizar una explosión de luz esmeralda, pero su concentración poco a poco se veía nublada por el dolo y la confusión. ¿Cómo es posible que los constructos de Volthoom no ataquen a Overhaul? En todo este ataque han ido en contra de los seres vivos, pero con él parece inclusive que lo están defendiendo. Su pierna derecha fue sujetada por un 100 pies que lo agarró clavándole sus patas puntiagudas. Estaba conectado a otros constructos que poco a poco hacían una montaña acercándose para consumirlo. Bajo ellos un pilar de concreto y metal se formaba para ensartar al héroe. Zero Gravity Rock. Un pilar de hielo salía volando para chocar contra las construcciones enemigas, destruyéndolas de inmediato. Girando por una calle cercana, Urabiti, Shoto y Froppy llegaban listos para apoyar a Linterna Verde, pero eso los enemigos no podían permitirlo. Aprovechando que aún no se decomponía, los constructos de Volthoom instintivamente siguieron tomando a su enemigo natural. Aunque no lo derrotaría con eso, la otra persona podría utilizar el espacio para enfrentarse a la nueva amenaza. Y así lo intentó Overhaul, generando un camino de espinas sólidas en dirección a los héroes recién llegados. Al menos le darían más tiempo para enfrentarse a su principal amenaza. Power Smash. Pero a pesar de esa idea, las espinas de escombros fueron destruidas por la onda expansiva de un puñetazo. Eri. Lemillion voló rápidamente en dirección a la niña, ignorando por completo a la persona causante de todo eso. Extendió sus brazos intentando llegar a ella. Los deseos de aquel anillo se negaron, atacando al héroe aproximándose, liberando su agarre del linterna. Los constructos le quemaron la piel a Lemillion, que utilizó su fuerza aumentada para destruirlos. En ese punto los héroes ya se habían reunido. Parece que el anillo está interfiriendo con su mente. Eri no es consciente de lo que está pasando. Explicó Izuku. Tenemos que controlarla aquí para evitar que su poder se extensa más allá de la ciudad. Si se queda sin ese poder, respondió Lemillion recordando lo que en un reporte habían dicho sobre la naturaleza del anillo de Volthoom. Tenemos que solucionar esto aquí, algo se me ocurrirá, estoy seguro. Consoló el linterna a su compañero. 2 contra 5, Kero, aún así no siento que debamos confiarnos. Opinó Froppy. No debemos, el anillo de Volthoom puede nulificarme y he investigado a Overhaul, su control sobre su Kirk es demasiado peligroso. Confirmó el linterna verde. Además que no podemos poner mucha presión sobre Eri a riesgo de las consecuencias que pueda tener forzar el poder de su anillo. A Soranigmatu no le gustaba esa situación, pero con la mayoría de sus fuerzas en ese sistema tenía que enfrentarse a los linternas verdes. Eso no significaba que tuviera que aliarse con las fuerzas de Sinestro. Escaneando para asegurarse que no atacaba a sus compañeros, también se enfrentaba a aquellos tan confiados como para creer que todos en un uniforme amarillo eran aliados en ese campo de batalla, y el resto de sus agentes tenían la misma orden. Fue detenida cuando unas cadenas amarillas se cerraron con firmeza en sus tobillos. Empezó a cargar un rayo de energía para destruirlas, pero se vio encapsulado por una burbuja que absorbió todo el impacto. Solo conocía a una persona con un anillo amarillo a ese nivel de poder. Hija, me entristece ver que aún no entiendes la situación en la que estamos. Aunque su traje aún no recuperaba el fuerte amarillo original, estaba muy cerca. Solo quienes lo conocían bien desde el comienzo de su corrupción se daría cuenta de ese detalle. Estamos aquí, en las puertas del final, donde el futuro del universo se decidirá. Tenemos la oportunidad de tomar el poder, de proteger verdaderamente a los seres en este universo, enseñarles el verdadero camino de la supervivencia. Su hija le disparó con un rayo de energía amarillo, que pudo recibir sin problemas sobre su membrana defensiva. ¿Eres tú el que no se da cuenta, usar el miedo para proteger al universo? ¿Cómo es eso posible? Luchaba por liberarse, pero el agarre de aquel linterna era demasiado poderoso. Me uní a ti porque me di cuenta de los errores en los guardianes, pero tu fanatismo te ha convertido en algo peor que ellos. En lugar de que el mal tenga miedo al poder del amarillo, son quienes debemos proteger los que están atemorizados. Sinestro liberó una onda de energía amarilla que destruyó los constructos que su hija generaba, así como los de su agarre. No era por ella, sino que detectó al grupo de linternas verde que se habían aproximado para atacarlo. Esa onda de energía los golpeó como si se tratara de un constructo sólido, lanzándolos por el vacío del espacio. Soranigmatu aprovechó la oportunidad para intentar atacar a su padre con un mazo de púas amarillo, pero los guanteletes que este hizo en respuesta destruyeron aquel arma sin problemas.
Para el líder de la corporación Sinestro todo eso era un juego de niños, para la líder de los linternas amarillos, era una lucha por la supervivencia de lo que ella creía, y estaba perdiendo. Como la agente más fuerte en su corporación, sabía que no había nadie en esta capaz de enfrentarse a quien era su antiguo líder. Pero el caso era contrario en la otra corporación. Como si se tratara de un meteorito, Tarpex aprovechó la distracción de Sinestro para chocar contra él. Alrededor suyo generó cadenas flotantes que limitaron el movimiento de su contrincante, lo suficiente para que por su espalda fuera disparado un rayo de energía amarilla, salido del anillo de Soranin Natu. Gracias por confiar, dijo la alienígena al otro. Gracias por confiar, dijo la alienígena al otro. Cuando estabas hablando con Gantet, empezó el Linterna Verde. Supe que decías la verdad, al menos en parte. Este conflicto solo nos puede arruinar a ambos, como sucedió la última vez. Te lo diré cuando esto termine, necesitamos mantener a Sinestro en esta posición. Su enemigo se había recuperado, sabiendo ahora que se enfrentaba a uno de sus enemigos más poderosos apoyado por su propia hija, se impulsó para atacar. Soranin Natu generó varias capas de paredes amarillas entre Sinestro y ellos, fueron destruidas sin ningún problema, pero sabía que ahora vendría un ataque por parte del Linterna Verde. La respuesta, en cambio, le sorprendió. Una fuerte luz esmeralda se enfrentó a Sinestro, no era un ataque, era seguir a Esmeralda misma, la líder de los linternas amarillos se vio afectada también. Le sorprendió que un experto en combate como Tarpex utilice trucos de ese tipo, pero cuando su visión comenzó a regenerarse pudo darse cuenta de cuál era la situación. 3 linternas verde habían generado un constructo gigantesco, una plataforma de luz sólida en la que contrastaban ellos, con Sinestro en el centro. Del anillo de Tar salieron cientos de cadenas de diferentes grosores que se amarraron al cuerpo del enemigo. Soranin Natu hizo lo mismo cuando se dio cuenta que algunas estaban siendo destruidas, utilizando la fuerza de su cuerpo para mantener el agarre sobre su padre. Y cuando comenzaba a dudar de lo que estaba pasando lo escuchó, pomp en el vacío del espacio era imposible escuchar sonidos, pomp, pero para un oído entrenado de un usuario de anillo podía escucharse de vez en cuando los sonidos naturales de un planeta, pomp, y nada era más aterrador que escuchar cuando un planeta era destruido, excepto cuando un planeta es el destructor. El sonido del rayo de energía de Mogo era ensordecedor en un lugar donde el sonido no debería de existir. El calor que se sintió atomizaría cualquier ser vivo que estuviera en su centro sin protección, y desde cualquier planeta inteligente cercano a la noche se vería como si una estrella esmeralda hubiera aparecido en el cielo. De hecho, muchas leyendas de cuerpos celestiales misteriosos que aparecían en las historias de civilizaciones inteligentes jóvenes eran en realidad fantasmas temporales del poder de Mogo. En algunas de estas civilizaciones ese fenómeno celeste era considerado un dios, ver su poder en ese momento, lo confirmaría. La plataforma esmeralda apenas se había aguantado, fue desintegrada una vez terminó el ataque. Los linternas que la habían construido estaban exhaustos, así como Soranin Natu y Tarpexi. Pero había valido la pena. Los linternas verde, los linternas amarillos y la corporación Sinestro vio como, nuevamente, aquel criminal había sido derrotado, siendo salvado apenas por los sistemas de supervivencia de un anillo de poder. El poder de Mogo para hacer lo que Midoriya hizo, pensó Asab desde la distancia. Soranin Natu se estaba recomponiendo, tenía un deseo de poder continuar desde una perspectiva de diálogo, pero las cadenas esmeralda que la sujetaron de cuello y extremidades le decían que no sería así. Finalmente, tras tanto tiempo, pondremos fin a esta pequeña treta. Gantet se acercó, mostrando su anillo personal, un artefacto que imponía frente a otros pero rara vez veía uso. Después de esto, podremos recuperar la calma en el universo. ¿Te refieres antes o después de la muerte de Walker? Recomponiéndose también, Tarpexi llamaba la atención de su líder. Gantet, terminemos esto, pero terminémoslo bien, no tengamos otro sector 666. No veo por qué lo tendríamos. Replicó el guardián. 4 anillos de poder han caído en manos de terrícolas. Gritó quien era el entrenador principal de la corporación. ¿Cuántos planetas podemos decir que han recibido 3 anillos en su historia, mucho menos al mismo tiempo? Sus palabras no eran dirigidas hacia el guardián, sino que a sus compañeros. 2 de esos anillos son de una nueva amenaza, del lado rojo del espectro emocional, un enemigo que no sabíamos que existía, del llamado anillo de Volthoon, algo que muchos veteranos creíamos que era leyenda. ¿Cuál es tu punto, agente? Gantet sentía que algo iba a suceder, algo que pensó se había liberado tras la muerte de Abin Sur.
Lo que quiero decir es que tenemos la capacidad de destruir un planeta y sus habitantes justo ahora, pero debemos de pensar si eso es lo correcto, o si la humanidad presenta una oportunidad más para nosotros que una amenaza. El guardián frunció el ceño. ¿Era verdad que tenían el poder para destruir a la Tierra en ese momento? ¿Todo el trabajo conjunto de los linternas verdes sería suficiente para eso? ¿Por qué no hacerlo? Y volteó a ver el rostro de sus agentes, volteó a ver lo que había en sus ojos, y se dio cuenta que algo estaba perdido, algo que Yadle le había dicho cuando conocieron a Midoriya, algo que ella vio en las memorias del terrícola y que necesitaban en su corporación. Las cadenas desaparecieron del cuerpo de Soranin Natu. Detengan a todos los que porten un anillo amarillo, háganlos prisioneros en Mogo, reuniremos un equipo especial para ir a la Tierra. El resto de linternas estarán listos para hacer lo necesario y evitar que la amenaza en el planeta salga de ahí. Soranin Natu levantó ambas muñecas, habían perdido, pero habían sobrevivido, solo le quedaba luchar ahora como prisionera, pero en lugar de recibir esposas. Tarpegis sorprendió nuevamente a todos. Ven con nosotros, hija de Sinestro, veo ese planeta a la distancia y hay algo que me dice que necesitaremos toda la ayuda posible ahí. Su rol consistía únicamente en detener a los héroes, no entendía muy bien el motivo detrás de eso, el sentimiento, el cariño. Para Toga y Miko nunca se trató de matar o hacer daño, siempre fue amor, ese era el lenguaje con el que compartía su cariño, pero los demás no lo entendían, nunca lo hicieron, nunca lo intentaron. Apuñalaba a los policías que encontraba en su camino, los que estaban distraídos por los constructos verdosos eran más fáciles, pero la muchacha solo sentía la resistencia de la piel ante su cuchillo, no había ningún tipo de emoción detrás de esa acción. Toga y Miko, miembro de la Liga de Villanos, buscada bajo docenas de cargos de asesinato. Una chica de cabello negro, grande y hermoso llamó la atención de la villana. ¿Acaso no tienes frío?, preguntó la rubia mientras lamía la sangre en el filo de su cuchillo. Espera, te conozco, eres compañera de Ochako, ¿verdad? La de buen cuerpo. Creati había generado un rifle de dardos en su espalda, lo había movido hacia el frente cuando estaba listo para disparar, no se esperaba la destreza de la chica para esquivarlo. Toga tiró unas granadas de humo al suelo, escondiéndose, pensando entre su repertorio cuál sería la mejor forma de enfrentarse a la heroína. A Urabiti le hubiera gustado detenerte ella misma, pero no puedo darte el gusto de estar libre. Creati era inteligente, antes de que el humo pasara a ser un problema, había generado una máscara de gas y visión nocturna sobre su rostro. Así que Uraraka piensa en mí, respondió escondida, aún con su voz, sabía que eso era lo último que tenía que transformar. Me gustaría verla, es la única que me ha hecho sentir algo desde que todo este juego del villano comenzó. La visión térmica de la heroína. Le decía exactamente dónde estaba su enemiga. Generando una espada comenzó un ataque de entre el humo, mismo que fue detenido con firmeza por el filo de un grueso cuchillo. El impacto movió un poco la cortina de incógnito, y la sorpresa hizo que Yaoyorozu perdiera su agarre, haciendo que el cuchillo superara a la espada. El rostro de su oponente era uno que tendría problemas para atacar. Me pregunto qué sentirá ella si mato a una de sus queridas amigas. Con la voz de Uraraka, la única persona por la que sentía algo, Toga sabía que tendría la ventaja en la pelea mental. Me pregunto si podré tomar tu lugar como su amiga si hago eso. Endeavor era poderoso, de eso no quedaba duda, era ese nivel de poder lo que le permitía permanecer como el héroe número 1 a pesar de no entrar ni en el top 25 de percepción pública. Pero su poder, tanto de nacimiento como de práctica, le permitió romper el récord de participación de eventos de All Might inclusive antes de que este se retirara, le permitía ser una fuerza imparable, una respuesta certera y temida, y aún así, el mismo héroe sabía que no era suficiente. Con una poderosa llamarada destruía a los seres de luz verde que invadían toda una calle. Váyanse. Debe de haber un grupo de héroes a 100 metros siguiendo esta dirección. Los civiles que había salvado corrieron sin darle las gracias, no las necesitaba, no estaba pensando en eso, pues tan rápido como los destruyó, nuevos enemigos habían aparecido como ratas gigantescas. Todo esto, desde el comienzo, no ha dado más que problemas. Un puñetazo del infierno conectó con la rata más grande, incinerando la luz de la que estaba construida. El resto de la colonia vio la cercanía cuerpo a cuerpo para atacar al héroe, y carcomerlo con sus filosos dientes. El héroe había hecho eso suponiendo que esa sería su respuesta. Calentó su cuerpo, liberando flamas sólidas por sus hombros y espalda, en un radio de 15 metros a su alrededor la temperatura era tan alta que nadie sin resistencia al fuego podría sobrevivir, y aún así no sería una experiencia agradable.
Los constructos más cercanos fueron incinerados como si de papel se tratara, los más lejanos se descompusieron a sí mismos por el intenso calor. El concreto en el que estaba parada aquella persona se había derretido y con su gran fuerza liberó sus pies encapsulados en aquel lugar. Y aún así, sabía que no era suficiente, tenía que comunicarse con otros héroes en cuanto pudiera para saber qué demonios estaba sucediendo, dónde estaba Linterna Verde. Mientras organizaba esa idea, el instinto le dijo que estaba siendo atacado, siempre estaba en lo correcto. Con un puñetazo que liberó una bola de fuego, una explosión sucedió a pocos metros de él, donde el ataque sucedía, sus flamas anaranjadas sirvieron para dar contraste al infierno azulado que componía la amenaza. Solo con ver ese color sabía de quién se trataba, respiró para oxigenarse a sí mismo y esclarecer su mente. Endeavor, declaró en tono amenazante el villano lleno de cicatrices, con mechones de fuego azul saliendo de su cuerpo. Si algún fanático de las historias épicas del heroísmo estuviera presente, pensaría que se trataba de un combate entre archienemigos, el mayor oponente del actual héroe número 1, el All For One de Endeavor. Pero solo entre ellos, tal vez incluyendo a la familia Todoroki, sabía la realidad que ese enfrentamiento tenía, el mayor fracaso de Enji Todoroki, el verdugo de la familia del héroe. Esta vez, morirás, este ataque tiene como propósito hacer sucumbir todo esto, pero me importa poco, me conformaré solo con carbonizarte. Amenazó el villano, cubriendo sus brazos en fuego azul que incrementaba sus cicatrices levemente. Endeavor no podría perder ninguna oportunidad para eliminar a esa persona de su vida, en ese momento, sus deseos personales superaban su propósito como héroe. No respondió, no le otorgaría eso a aquella persona, simplemente levantó ambos brazos y generó lanzallamas que matarían a cualquier persona, pero quien tenía a su frente no era cualquier persona, pues cuando sus propios lanzallamas chocaron con los de su oponente, el ambiente de ese lugar literalmente explotó. Atrocitus estaba sorprendido, nadie en todos sus años como el patriarca de los Linternas Rojas había igualado su poder, pero quien había escogido para ser su teniente en ese planeta estaba dándole pelea únicamente con el poder natural en él, se convertiría en su agente más poderoso cuando lograra corromperlo. Todo el tiempo que has perdido conmigo, todas las hazañas que pudiste haber realizado, puede que me haya equivocado contigo, Katsuki Bakugo. El alienígena sabía cuál sería la respuesta del muchacho, y tenía que llevarlo al borde del mismo. Las explosiones no se hicieron esperar, el salvajismo con el que el héroe respondía sería temeroso ante muchas personas, pero Bakugo siempre creyó en la victoria suprema. Con una fuerte explosión en cono que cubrió de humo a su contrincante, Atrocitus ya se esperaba el ataque por la espalda o los costados, y su escaneo de proximidad le decía que estaba en lo correcto. Pero cuando generó un agarre en pinza para detener al muchacho, vio que se había equivocado. En su lugar solamente estaban granadas explotando levemente, como si estuvieran incendiando poco a poco su contenido. Rostro horripilante. Por arriba de él, Bakugo se había impulsado a varios metros de altura, apuntando con su guantelete directo hacia Atrocitus. Ustedes deben de aprender a callarse cuando pelean. Liberando el pin en su guante y liberando la explosión acumulada del mismo. No había forma en que el Linterna Roja lo evitara, solo pudo generar sus defensas al máximo. El héroe sabía que no sería suficiente, pero estaba llegando al límite de su enemigo. El único problema era que también estaba llegando a su propio límite. La adrenalina en su cuerpo se estaba acabando, y sus músculos comenzaban a dolerle, además que su propia mente le decía que las palabras del alienígena eran ciertas. Ya había pasado algo de tiempo, desde que había comenzado todo eso, y aún no había participado lo suficiente en salvar a las personas, detener la amenaza. De entre el humo, la voz firme de Atrocitus salía en forma de risa. Kagatsuchi se preparó para continuar el combate. Increíble, sin duda alguna eres increíble, te envidio. Cuando el humo estaba más disipado, la figura del alien sorprendió a Bakugo. Su traje estaba parcialmente rasgado, reconstruyéndose poco a poco, eso dejó visibles cosas como cuernos invertidos que estaban clavados en todo el cuerpo del titán escarlata y de los que emanaba sangre, misma situación en la boca, ojos y oídos de aquel ser. Algunos coágulos brillaban en el tono rojizo de su anillo y flotaban a su alrededor como si de pequeñas lunas se trataran, los dientes filosos estaban ensangrentados en una sonrisa sádica y alrededor de Atrocitus estaba coloreada un aura carmesí. De haber tenido un poder semejante al tuyo en aquel entonces tal vez los hubiera salvado, nada de esto hubiera sucedido. Escutió sangre, que tiñó con su color el suelo en que estaba. En eso tú y yo somos parecidos, utilizamos nuestro poder para demostrar que somos suficiente ante los demás. No me parezco en nada a ti.
Replicó el humano, en otra situación hubiera atacado, pero necesitaba el leve descanso para que sus músculos se relajaran un poco. En eso te equivocas, dime humano, ¿porque eres un héroe? ¿Para salvar a las personas? Atrocitus se concentró, generó detrás del muchacho una poa de luz rojiza con la que clavaría el cuerpo de aquella persona. La frustración de ese ataque seguramente incrementaría más su ira. Si es así, dime por qué sigues enfrentándome. Te enfrento porque eres un villano, nada más. Mientras menos de ustedes haya, más seguros estarán todos. Ganar antes de que tengan la oportunidad de hacer algo. Los siguientes ataques serían los últimos, tenía que ganar ahí. Salir victorioso sobre Atrocitus sería un escalón importante en su misión. Claro, evitar los males antes de que existan, sin importar si no eres reconocido, ¿verdad? No veo cómo eso importa, no voy por la vida fanfarroneando como otros, las personas se darán cuenta quién tiene el poder por sí mismas. El constructo estaba listo, solo necesitaba preparar la sincronía para que el ataque causara el mayor daño en la moral del héroe. Aún con la presencia de Izuku Midoriya, el traje de Atrocitus se había recompuesto, estaba listo para el combate. Los ojos de Bakugo se tiñeron de carmesí ante la mención de aquella persona. Soy más fuerte, mejor que él. Y aún así, si logran ganar, él será quien se lleve la victoria, porque los humanos no aprecian a los peleadores, sino que a los héroes. La Poa comenzó su camino a una velocidad en la que otros no pudieran hacer nada, Kagatsuchi no era otros. Sintió el ataque a centímetros de llegar y disparó una explosión hacia su espalda que destruyó el constructo en un instante. Esa misma explosión le sirvió para impulsarse contra su enemigo. Entonces, tendré que masacrar a todos los villanos tan severamente que las personas no tendrán más opción que verme a mí. En la mirada del héroe, Atrocitus se dio cuenta que este tenía la capacidad de cambiar aquel receptor de su enojo, y en ese momento era él su objetivo principal. Froppy utilizaba su lengua para tomar escombros y lanzarlos hacia Urabiti, ella los reducía en su peso y tomaba para atacar a Overhaul. Los pilares de hielo de Shoto eran respuestas potentes contra los mismos pilares que el villano generaba, y los ataques en área de los puñetazos del Emillion y ondas de energía de Linterna Verde destruían los constructos producidos por el anillo de Volthoon. Parecía que estaban manteniendo a sus atacantes a raya, y aún así, no hacían ningún tipo de avance. Si sigue la lógica de un anillo, pensaba Midoriya mientras levantaba por los aires a Shoto, cuyo suelo era desintegrado por Overhaul. Tiene que quedarse sin energía en algún momento, pero ¿qué sucederá entonces? Colocaba al héroe en un lugar estable, para disparar rayos de energía que atravesaban alimañas hechas de luz que atacaban a sus compañeras. El anillo de Volthoon se alimenta de la persona, como un parásito. Si es así, entonces la única forma de detener su energía sería Smash. Le Emillion hacia a Nikos un 100 pies gigantesco que intentaba sorprender al Linterna desde sus pies. No parece que esté terminando, aun si destruimos a los que nos atacan aparecen más, eso sin contar los que logran escapar y replegarse por el resto de la ciudad. Ambos flotando en el aire, el rubio dio un puñetazo a la nada generando una fuerte onda expansiva que golpeó a varios constructos, haciendo suficiente daño a algunos como para destruirlos, pero confirmando sus palabras, estos reaparecían nuevamente. Tenemos que hacer que el anillo de Volthoon se desprenda de ella voluntariamente. Concluyó el Linterna Verde, con su compañero volteando en una mezcla de confusión y miedo. Si su energía se acaba, creo que Eri puede morir, pero si deja de recibir lo que sea que lo está alimentando puede que solo la deje ir para buscar a otra persona más adecuada. Se habían alejado lo suficiente como para tener tiempo en que sus palabras puedan ser procesadas, pero no tenían tanto margen, debían regresar a dar apoyo a los otros tres jóvenes. Esa cosa se alimenta de sus traumas, ¿verdad? Los sondeos de Linterna Verde no eran necesarios para saber que Emillion hablaba con frustración y tristeza en su rostro. Hace años no pude salvarla, ella estaba ahí. Cerca mío, pero cuando perdí mi Kirk apenas y tuve la fuerza para evitar morir, la revelación de Mirio apenas y fue procesada por Midoriya, quien sabía que la mirada de aquel héroe se había llenado de un sentimiento peligroso para cualquier héroe. Linterna Verde, necesito que me cubras, necesito que me des tiempo para llegar a Eri. Y sin esperar una respuesta, el muchacho se impulsó con todas sus fuerzas. Eri estaba teniendo una pesadilla, aunque también la confundía con la realidad. Repetía en su mente una y otra vez las noches solitarias, el sufrimiento sobre la mesa de operaciones, la mirada fría de quien llamaban Overhaul mientras introducía los cuchillos en su cuerpo.
Se veía a sí misma en sus muñecas, algunos regalos que le llevaban no sabía por qué y cómo las rompían como castigo cuando se portaba mal o era sucia. En sus pesadillas ella era la muñeca, rota, destruida en el suelo, pero consciente, y se preguntaba a veces si esos juguetes tenían mente y sentimientos, si eran capaces de sentir todo lo que pasaba después de que los rompían. En sus pesadillas, así se sentía. Había algo que recordaba, o que creía haber recordado, algo que le daba calidez, una memoria que no le causaba dolor ni tristeza, pero desde que las bestias aparecieron, desde que los monstruos estaban en la luz, esa memoria había desaparecido, y nada le dolía más que no recordar de qué se trataba. Eri. Escuchaba vagamente en ocasiones, esa era la voz de aquella memoria agradable, estaba recordando otra vez. Eri. Fuera de su cápsula mental, Lemillion luchaba contra los monstruos hechos realidad que intentaban detenerlo, lo percibían como una amenaza para su supervivencia. Linterna Verde era preciso con sus rayos de energía, destruyendo cada constructo que creía que el otro héroe no podría derrotar a tiempo, tenía que confiar en cualquier cosa que se le hubiera ocurrido a aquella persona. Pero no era el único pendiente de eso. Overhaul se había dado cuenta del movimiento de aquel par de héroes, y estaba haciendo lo posible para enfrentarles, pero la presión que recibía era demasiada. Por sí mismos ninguno de aquellos héroes sería capaz de derrotarlo, pero la tercia eran lo suficiente para mantenerlo ocupado. Sus defensas eran destruidas por los ataques de Uraviti con la munición que Froppy le daba, y sus propios ataques eran replegados por el hielo con el que chocaba. Podría sacrificar su cuerpo momentáneamente para hacer algo contra Lemillion, podría reconstruirse a sí mismo de ser necesario, pero si no tenía la oportunidad entonces perdería en ese momento. Fue entonces que uno de los disparos del Linterna Verde fue desviado, no por otro ataque, sino porque el brazo del muchacho fue atravesado por una púa escarlata. Ya era momento de que aparecieras, dijo entre dientes Overhaul. Como si se tratara de un demonio, Shigaraki comenzó a atacar a los héroes que mantenían ocupado al otro villano. Shoto apenas pudo generar una cápsula de hielo que los protegiera de los constructos rojizos que los atacaban y esta fue desintegrada de inmediato. ¡Mierda!, gritó Midoriya intentando recomponer su brazo, la curación del anillo le ayudaría pero no sería suficiente, aún así tenía que pelear. Ubico la posición del villano y generó una dama de hierro con intención de encapsularlo, pero cuando ésta se cerró, el contacto con las manos de aquella persona hizo que se desintegrara al instante. En su lugar, Shigaraki construyó sus propias lanzas dirigidas hacia el Linterna Verde, que las destruyó con un escudo de luz sólida. No importaba que aquel ataque fuera planificado, pues los villanos habían logrado su cometido. Overhaul sacó de sus ropas una pistola con la que apuntó a Lemillion. Eri no sabía si estaba despertando, no sabía si estaba durmiendo, solo vio una luz que bien pudo haber sido parte de la pesadilla. Aunque su corazón le decía que era la realidad, también podía ser el recuerdo del momento en que le falló a la única persona que había intentado ayudarla, pues cuando su visión se esclareció, vio la sonrisa de un héroe a punto de ser borrada por el disparo de un arma. Shigaraki y Midoriya se detuvieron en seco, un cosquilleo incrementó por sus estómagos hasta alcanzar su cabeza en un fuerte impacto sensorial. Y fueron conscientes, por un microsegundo, de cómo sus anillos dejaban de funcionar. Fue algo que todos sintieron, algo que hizo que Overhaul dudara, y su puntería errara por muy poco, algo que se propagó por toda la humanidad, algo que puso una sonrisa en el rostro de William Han. Por un momento los linternas en el espacio, acercándose al planeta Tierra lo sintieron también, pues el anillo de Volthoom, por primera vez en su historia, gritó de agonía. Capítulo 35. Ocaso. El guardián lo guió por pasadizos que no existían, habitaciones que no debían estar ahí, abriendo puertas que nunca debieron ser abiertas, dando conocimiento que solo los guardianes, y unos pocos entre ellos, sabían que estaba ahí. Entiendo sus preocupaciones, no soy capaz de analizarlas, pero sí de comprender los problemas que vendrán debido a ello. Primordialmente, no veo cuál sería la negativa de que los guardianes tengamos la autoridad sobre todo, pero comprendo que la mayoría no se sienta así. El anillo de Albin Sur no le decía dónde estaban, toda la ubicación daba la sensación que estaban fuera del planeta Oa, las paredes esmeralda no reflejaban brillo, solo oscuridad, algo extraño en la arquitectura del planeta. El pasillo donde estaban era frío, olvidado en el interior de todo, señales de un ambiente más rocoso y normal en comparación a la base de la corporación se dejaban ver, era como si la influencia del poder de la voluntad no llegara ahí.
En este lugar se encuentra lo único capaz de enfrentarse fácilmente contra un linterna, solo se usó una vez, hace tiempo, antes de que muchas estrellas nacieran. Pocos saben sobre esto, inclusive hay guardianes a los que no se les confía el secreto. El pilar en el centro de la habitación parecía invisible en la oscuridad, fue en ese momento que Amin-Sur se dio cuenta que su anillo enviaba señales de peligro. Como si se tratara de una caja, Ganted retiró una tapa que se llama el pilar, dejando libre la imagen de un anillo de poder, un anillo de color desagradable, nauseabundo, que llenó de asco al linterna verde en el momento que lo vio. ¿Qué es? Preguntó, recomponiéndose de un sentimiento entrenado de pelear al no estar acostumbrado a huir. El anillo del creador, el forjador, quien está por arriba del resto de anillos. Nadie sabe de dónde vino, nadie sabe a dónde se fue, inclusive para los guardianes que sabemos el secreto, su imagen es solo una leyenda con esto como su única evidencia. El anillo de Voltoom. Explicó el guardián, envolviendo el artefacto en un tipo de tela que entregó a la gente. Se reveló en el libro de Oa que este anillo sería la causa de la paz y el balance del espectro emocional cuando sea necesario. Por tu tranquilidad, tómalo, jura que lo protegerás, que velarás por él, que no importa lo que suceda, no importa la situación, solo será liberado cuando tenga que ser liberado. Y el agente más poderoso en ese momento de la historia sintió el peso maldito del anillo, pero también sintió algo diferente, algo que solo había sentido una vez anteriormente, cuando fue su honor, hace varios siglos de Oa, de dar un vistazo a las páginas del libro de Oa. Y fue esa sensación lo que hizo que Amin-Sur supiera del lugar perfecto en su sector donde esconder aquel artefacto capaz de reajustar la balanza del universo. Las alarmas del Tartarus llevaban varias horas manteniendo activas las defensas de la prisión, eso solo los guardias lo sabían, el estado del mundo exterior se mantenía en secreto de los prisioneros para evitar que se vieran motivados a un motín e intento de huida. Ninguno de los castigados dentro de aquel titán arquitectónico sabía lo que estaba sucediendo, nadie excepto el asesino de héroes. Sabía leer a las personas, podía ver las microreacciones en las rondas, más seguidas y pesadas, de los guardias en todo ese tiempo, pero sobre todo podía sentir su miedo. Algo no estaba bien, y aunque aquellas autoridades tenían el entrenamiento memorizado para esas situaciones, no podían esconder sus sentimientos al respecto, cosa que Stein comprendía a la perfección. Todo bien de momento, no hay rastro de que vaya a haber problemas. Escuchó decir a uno de los guardias, sin que entendiera lo equivocado que estaba. El asesino hizo el esfuerzo por girar su rostro y vio su ventanilla de ventilación, ahí seguía el brillo amarillo de su oportunidad, ahí estaba su boleto a la libertad. Solo necesitaba el momento perfecto para no enfrentarse a demasiada resistencia al comienzo y, sin entender los motivos, los porqué de las fuerzas que actuaron, el destino que tomaría aquella persona en ese evento, pudo sentir como su mente fue atacada desde el interior y el exterior. Los guardias en los pasillos gritaron. ¿Qué demonios fue eso? Se escuchó decir a uno de ellos, para que de inmediato las alarmas internas, aquellas exclusivas para cuando había problemas dentro de las celdas, comenzaron a sonar. El objeto salió disparado en dirección del villano, generando una ligera explosión que destruyó las retenciones que lo mantenían, levantó su brazo y el anillo tomó su lugar. Aunque su tiempo con el anillo fue poco, la sensación ya le era familiar, el poder, el sentimiento, era natural para él. Con un rayo de energía destruyó las puertas de su celda. Los disparos, tanto de máquinas como de personas, no se hicieron esperar pero eran inútiles, rebotaban contra el traje de aquella persona. Los primeros pensamientos de aquellos más débiles de mente dejaban algo claro: es invencible, y a pesar de estar equivocados, esas ideas fueron las que comenzaron a alimentar más el poder de Stein. La energía del miedo invadió su cuerpo cada vez más cuando los guardias veían que sus intentos de detenerlo eran inútiles, sin comprender que era precisamente eso lo que hacía más poderoso a aquella persona. Durante varios segundos ese ataque era unilateral, con Stein limitándose a sentir cómo aquel sentimiento incrementaba más y más, alimentándolo. Cuando la munición se acabó y era imposible seguir disparando, el asesino de héroes respiró profundamente inyectando su cuerpo de poder. Generó largas espadas de luz amarilla para blandir, pudo escuchar los intentos inútiles de los guardias por recargar sus armas y sabía que pronto llegaría la mezcla de gases para intentar detenerlo, pero con ese poder solo necesitó un pensamiento para impulsarse, como un rayo, como si fuera el mismo viento, a una velocidad que pocos humanos conocían, generando una carnicería que para los prisioneros testigos duró pocos segundos. De entre las celdas pudo escuchar gritos de apoyo, de ánimo que le exigían que los liberara, pero también podía sentir como otros le temían, debían de hacerlo.
Pues antes de escapar, Stein se aseguró de alimentarse del miedo de todos en aquel lugar. Vamos a chocar. Vamos a chocar. Gritaban las personas sobre su oído, pero el conductor decidió ignorarlas, confiaba en la máquina en la que tenía control, confiaba en que aún podía ser un héroe. Los constructos pantanosos detectaban las señales de vida en aquel vehículo, abalanzándose con intenciones asesinas para alimentarse de aquella esencia vital, no detectaban ningún enemigo, ese fue el error de aquellos espectros. Toshinori presionó los gatillos construidos alrededor del volante, el arma montada en el techo del coche disparó un rayo de energía que atravesó a los constructos, dejando detrás solo escamaciones de luz sólida. Prometeo apenas era un prototipo, el primero en una serie de artilugios diseñados para la defensa del planeta, el primer protector de la humanidad. Su peso destruía con su paso los constructos más débiles, y las armas convencionales eran tan potentes como para enfrentarse a constructos poderosos, pero su rayo de energía. Toshinori no sabía cómo lo habían logrado, pero la señorita Atsume y su querida Melissa habían diseñado algo capaz de simular los ataques de luz de linterna verde. Tengo una docena de personas, ninguna está herida, pero por favor, denles una inspección médica. Ordenó aquella persona una vez llegó a un centro de evacuación. Necesito que me informen sobre los puntos donde aún pueda haber civiles desprotegidos. El rescatista estaba sorprendido por ver a un hombre esqueleto descender de un tanque, le faltó un poco terminar de procesar la escena. Aún no podemos acceder a la zona norte de la ciudad, y mientras más te acerques al centro menos capacidad tenemos nosotros de llegar. Una compañera del rescatista fue más rápida en responder que el inicial. Tenemos órdenes de acercarnos solo a zonas donde los héroes ya hayan hecho su trabajo, así que aún hay muchas personas por ahí abandonadas. El antiguo héroe subió nuevamente a Prometeo con una idea más clara de hacia dónde buscar. Es bueno tenerte de regreso. Se despidió la rescatista sin saber si aquella persona lo había escuchado. ¿A un héroe lo hace su traje? ¿A un héroe lo hacen sus poderes? ¿Qué es lo que hace a un héroe? No sabía por qué se preguntaba eso mientras sus lecturas sonaban detectando la presencia de personas necesitadas, tal vez era la forma en que su mente se mantenía ocupada del hecho que solo podía hacer eso gracias a Prometeo. ¿Puedo ser un héroe aún sin un Kirk? Porque recordaba aquel encuentro con esa persona en ese momento. Una araña gigante cubrió a un civil de telaraña hecha de luz sólida. Vayan al vehículo, cerrará automáticamente cuando estén dentro. Dijo aquella persona corriendo en dirección del civil atrapado. De entre su traje sacó un recuadro del tamaño de un libro, que con la presión de un botón liberó su estructura para formar algo parecido a un rifle. Los disparos del arma no eran potentes, era solo un artilugio de defensa personal diseñado contra humanos, pero cuando los proyectiles impactaron contra el cuerpo de aquel arácnido falso, fueron suficiente como para llamar su atención. Muy bien, ¿ahora qué? Pensó para sí mismo, sabiendo que su arma no era suficiente como para dañar a aquella cosa. Tal vez pueda atraerlo al rango de tiro de Prometeo, pero si es más rápido que yo, no hubo oportunidad de probar nada, las 8 patas de aquella bestia de luz impactaron con todo un peso imposible sobre el concreto en dirección a su víctima escogida. Toshinori Yagi solamente pudo ponerse firme, aceptando lo que estaba a punto de suceder, esa cosa terminaría lo que muchos otros habían intentado hacer, lo que All for One casi logra. Pero cuando la alimaña estuvo frente a Olmig, solamente se detuvo, como si la presencia de aquella persona hubiera desaparecido y segundos después, comenzó a actuar adolorida. No era solo esa, Toshinori pudo ver como alrededor varios constructos enemigos comenzaban a actuar como si estuvieran bajo efecto de algún veneno, él mismo estaba sintiendo un ligero dolor de cabeza. Solo los gritos de angustia de los civiles fueron más importantes que la sorpresa. Tomó aquella persona que había sido atacada en un principio y la metió a Prometeo, parecía que algo había afectado momentáneamente a los constructos y a las personas, pero ya había desaparecido. La sensación en su cabeza también se iba haciendo más y más vaga, ¿qué había sucedido? En el epicentro de esa tormenta emocional, los héroes y el villano sufrieron momentáneamente de un fuerte mareo, los constructos de Eri pasaban a ser más agresivos, pero daban también la ventana perfecta para que los héroes puedan atacar a Overhaul sin la intervención de este en el aire. Midoriya y Shigaraki apenas se estaban recomponiendo de la alteración en sus poderes. ¿Qué demonios me hiciste? Se quejó el linterna rojo que notaba como sus poderes habían disminuido. ¿Qué demonios le hicieron a Eri? Respondió el otro apenas terminando de recuperar control de su energía. ¿Anillo? El anillo de Volthoom ha tenido acceso al conjunto emocional de la humanidad, la carga emocional interrumpió tu conexión al espectro de la voluntad.
Calculando efectos a largo plazo no podía gastar la energía en un reporte completo, pues solo en esa distracción Shigaraki aprovechó para atacar a su enemigo. Tomura intentó tomar por los hombros a Midoriya y activar su Kirk, pero este generó tensiones en esa zona de su cuerpo que se degeneraban constantemente y mantenían atrapado al Linterna Rojo. Desviando un poco de esa concentración, acumuló energía en su pecho que disparó en un rayo, dando castigo constante al cuerpo del villano, que no tuvo más remedio que librar su agarre para destruir las retenciones. Izuku aprovechó eso para dar una patada hacia atrás potenciada, que al contactar lanzó a su oponente varios metros por los aires. En tierra, Overhaul generaba picos que iban dirigidos hacia Lemillion, olvidándose momentáneamente del otro trío de héroes. Ese desliz dio chance a Shoto de crear sus propios picos de hielo contra el villano, golpeándolo en la espalda. Miserables, ¿no se dan cuenta que el único final posible donde el poder sea usado justamente es aquel donde nosotros decidamos quién tiene acceso a él? Con solo sus palmas, destrozó las construcciones del héroe, reconstruyéndolas dirigidas en su contra. Urabiti lanzó un escombro de cientos de kilos contra el ataque, destruyéndolo de inmediato, descubriendo que con su otra mano el villano había destruido una buena porción del suelo, que ahora decomponía en lanzas disparadas hacia sus enemigos. Todoroki no estaba en una buena posición para esquivar el ataque, pero gracias a Urabiti y a la lengua de Froppy pudo ser elevado por los aires hacia un sitio seguro. Con esa posición privilegiada, pudo ver que tenía libertad para utilizar aquel ataque al que no estaba acostumbrado. Incendiando su brazo izquierdo, liberando una bola de fuego contra su enemigo, que aún si era detenida, con la explosión generaría una ventana de oportunidad para el ataque de sus dos compañeras. Pero la defensa no llegó por parte del poder de Overhaul, sino por el principal problema en ese lugar, pues cuando se reveló que el villano estaba intacto, lo que lo rodeaba eran los constructos de Eri. Varios metros alejados de aquel combate, Lemillion luchaba contra la luz sólida que desprendía aquella niña. Eri, por favor escúchame. Debes de luchar contra esto. Aún no estaba acostumbrado a usar durante tanto tiempo y en tanta cantidad a One for All, cosa que su cuerpo ya estaba comenzando a sentir. Por favor, soy yo, Lemillion. En el sueño de Eri resonó el nombre de aquella persona a la que había decepcionado, la única persona que había intentado hacer algo por ella. Recordaba ese día constantemente, en un principio era solamente el recuerdo firme de cuando una persona intentó hacer el bien por ella, sino que con el tiempo se convirtió en el punto donde empezó a odiarse a sí misma. A pesar del daño que aquel guardián había sufrido por ella, no tuvo el valor para tomar la oportunidad de libertad que le daba. Desde el punto de vista de Eri, ella había fracasado ese día, y el miedo que sentía era su castigo por ello. Eri escuchaba su voz constantemente. Y cuando en su pesadilla fue testigo nuevamente de que aquel fracaso fuera a repetirse, fue la primera vez que hizo algo a lo que temía. Tomó su odio y lo dirigió a otra persona. Linterna Verde apenas si pudo sentir las alteraciones en el espectro emocional, puede que Shigaraki también las hubiera sentido, puede que no tuviera tanto control como para darse cuenta. Durante unos segundos los deseos homicidas más grandes en ese lugar no salían del Linterna Rojo, sino que del combate que sucedía en tierra. Izuku, contrario a su entrenamiento, decidió prestar atención a sus compañeros, exponiéndose a su contrincante. Pero aún cegado por la furia, cuando Shigaraki comprendió lo que sucedía, sabía que el combate en ese lugar lo superaría. Todoroki preparaba la defensa, sabía que sus compañeras se verían limitadas a esquivar los ataques de las plagas hechas luz, pero la agilidad de ellas era lo que le permitía realizar ataques potentes. ¿Una pared de hielo? ¿O forzar las flamas? Pensó en sus adentros. Aún no tengo suficiente control de mis flamas, no se trata de una cuestión de poder o no, debo hacerlo. Ese debate interno duró menos de 2 segundos, y cuando el héroe había tomado la decisión, el campo de batalla ya había tomado otro curso. El abrazo protector de los 100 pies se hacía más y más tenso, el espacio entre el cuerpo de Overhaul y la superficie de la luz sólida disminuía cada vez más. La confianza se estaba convirtiendo en miedo. ¿Qué? ¿Qué está sucediendo?, preguntaba dándose cuenta que algo había cambiado. Eri empezó a flotar por los aires, como si estuviera poseída. Lemillion la seguía con la mirada. Era como si hubiera tomado el poder, o como si el poder hubiera tomado control de ella. Parecía una muñeca a la que la hubieran pintado de lodo, irradiaba el brillo contaminado de aquel anillo por todo su cuerpo. Eri, exclamó Lemillion, pero parecía que sus palabras no llegaban a aquella niña. Linterna Verde apenas se había dado cuenta de la desaparición de su oponente, pero lo que importaba en ese momento era estabilizar a Eri.
Empezó a generar una cápsula de retención a su alrededor. Aléjense. Gritó a sus compañeros. El poder de ese anillo me es desconocido, no sé qué efectos tendrá en ustedes. Pero, ese anillo es capaz de anular tus poderes, no puedes hacer esto solo. Replicó Urarabiti. La cápsula de retención crecía y crecía, rodeando a Eri poco a poco, resistiéndose a la energía que el anillo de Volthoom emanaba. Eri. Destrúyelos. Utiliza tu poder para deshacerte de esa plaga. Ordenaba Chisaki, sin darse cuenta aún que sus palabras caían en oídos sordos, y lo único que estaba sucediendo era que lo rodeaban más y más alimañas con el tiempo. Eri, ¿qué demonios? Los colmillos y pinzas de las plagas comenzaron a clavarse en su cuerpo, haciéndole sangrar. Linterna Verde tuvo que generar la cápsula, encerrando a Overhaul junto a la niña. Eri, detén esto. Seguía exigiendo el villano, cada vez con más heridas en su cuerpo que intentaba reconstruir. La tierra estaba vibrando, se estaba concentrando una gran cantidad de energía en ese lugar. Con la cápsula completa, Todoroki consideró lo más seguro generar una capa gruesa de hielo sobre esta. Sabía lo que significaba hacer eso, volteó a ver la Linterna Verde, su determinación no cambiaba, su capa de energía seguía levantada, entendía lo que iba a suceder, así que tomó la misma decisión que el guardián espacial. Y antes de que desapareciera tras el hielo, el interior de aquella burbuja se tiñó de rojo. No hubo la oportunidad de hablar sobre lo ocurrido, pues tan rápido como desapareció la niña, sucedió una explosión que agrietó y destruyó la capa de hielo que la cubría. Eri, Lemillón se acercó a la figura, cualquier rastro del villano había desaparecido, y solo quedaba ella rodeada de sus constructos nauseabundos. Eri, soy Mirio, ¿me recuerdas? Esto es malo. Linterna Verde tenía acceso a las lecturas de energía de la niña, y algo grande estaba a punto de suceder. No fue ninguna sorpresa, pero sí una preocupación, cuando Eri levantó la mano en que se postraba su anillo. Midoriya generó brazos gigantes con los que tomó a los héroes y generó un escudo para cubrir a todos, parecía que tendrían que controlar a Eri. Aquel momento fue interrumpido por una burbuja amarilla cubriendo por completo a la niña, recibiendo el apoyo de una membrana esmeralda que apenas y dejaba ver a la persona retenida. Izuku Midoriya. Por los aires, Gantet estaba llegando a la zona acompañado por Tarpepsi y Soranin Natu, responsables de mantener la cápsula de retención. Gantet, exhaló el terrícola. Nos pondremos al día luego, alguien intente hablar con esa persona. Ordenó el antiguo maestro de Izuku. Si balanceamos el espectro de la voluntad y del miedo podemos combatir en parte el anillo de Volthoom, pero el usuario es quien debe de querer controlarse. Eri, escúchame, soy yo. Mirio tomó la oportunidad de inmediato, acercándose directamente a la burbuja. Tienes que pelear contra esto, necesitas tomar el control para evitar que te haga daño. Si la niña es incapaz de controlar el poder del anillo, este tomará el poder y la consumirá por completo. Una vez que eso suceda, ningún linterna podrá hacer algo hasta que la energía se termine. Explicó Gantet. ¿Por qué algo como esto existe? Preguntó Midoriya, brindando su propia cantidad de energía para mantener a raya a Eri. Tiempo al tiempo, Izuku Midoriya, tendremos nuestra conversación con el tiempo. Los constructos que atacaban por la ciudad empezaban a perder su poder, los héroes se daban cuenta que la balanza estaba moviéndose a su favor. No eran conscientes de que los esfuerzos de los linternas en la zona central eran el motivo de ello, y solo tenían una oportunidad para controlar la situación. Vuele, lloró Eri dentro de su retención. Quiero que se vaya. Y te vamos a ayudar, solo, por favor, lucha contra eso, concéntrate en tomar control. Respondió Togata escuchando las palabras de la niña. Eres fuerte, Eri, eres la mujer más fuerte que he conocido, ojalá no hubieras vivido lo que has vivido, ojalá hubiera estado ahí para ti, pero has sobrevivido, has aguantado, por favor, solo un poco más, después de eso, me encargaré yo. La realidad de Eri se combinaba con su pesadilla, que era real, que era mentira. El dolor es real, escuchaba en sus sueños. El poder que ahora tienes es real, decía. Pero, eso lastimaría a los demás, respondía. Puedes protegerte, ya te has deshecho de él, ahora puedes deshacerte de cualquiera que te intente lastimar. Recordaba la sonrisa de aquella persona, una sonrisa que significaba el esfuerzo de alguien. Pero el poder no debe ser utilizado para hacer daño, debe usarse para proteger. Todas sus memorias eran tristes, toda su vida era una desgracia, menos ese momento, porque había aguantado tanto. ¿Era acaso por la posibilidad de volver a vivirlo, voy a usar el poder, para que nadie tenga que vivir el sufrimiento? Eri, por favor.
Sin darse cuenta, la superfuerza de Mirio atravesaba la luz sólida de la voluntad, y el miedo como si fuera una gelatina, antes de que los linternas pudieran hacer algo, ya había atravesado por completo la protección y envolvía en un abrazo a la niña. Nunca más. Le dolía abrazarla, ya no había plagas, bichos o alimañas, solo púas que se clavaban en la piel del héroe, intentándolo alejar. Desde ahora en adelante, yo estoy aquí. El esfuerzo fue demasiado, la luz pantanosa del anillo de Voltón brilló con intensidad una última vez, y Eri perdió la conciencia. Nunca hubiera esperado que trabajaran juntos. Observó Midoriya a Tarpexi y Soranin Natu, quienes observaban a la distancia el trabajo de los héroes para limpiar las zonas afectadas. Si tú pudiste hacerlo funcionar, ¿por qué yo no podría hacerlo? Respondió el maestro de los linternas verde. Todo esto es un ciclo. Hay muchas cosas que no sabes, pero todo se repite, antes de los linternas rojas, antes de los linternas amarillos, antes de la federación, antes de cualquier amenaza que conozcas o que yo conozca, siempre es la misma historia. ¿Qué tal si mejor lo hacemos diferente esta vez? Hay muchas cosas que te he mantenido en secreto, Midoriya, y hay otras tantas que yo misma desconozco. Preveló la hija de Sinestro. Creo que es momento que seamos sinceros en todo. Me pregunto si es algo que él está dispuesto a hacer. Frente al terrícola llegaba quien fuera su autoridad máxima, aunque había sido expulsado de la corporación, la idea de su autoridad se mantenía. Los guardianes nos hemos enfrentado a amenazas existenciales antes, siempre las hemos resuelto, de la misma forma. Explico. No veo el motivo para cambiar las cosas, pero debo admitir que esa forma de pensar también nos ha traído nuestra propia dosis de problemas. ¿El anillo de Voltón? Preguntó Midoriya. Una reliquia que inclusive para nosotros sería leyenda de no ser por su existencia. Fue confiado a Abinsur como seguro, no eres tan diferente a tu antecesor. La energía en ese planeta se sentía extraña, parecía que el anillo de Voltón había afectado a sus habitantes de alguna forma. Investigaremos una forma de romper el enlace del anillo con la niña, sin lastimarla. Eso, de alguna forma, sonaba como una disculpa. Entonces, ¿terminamos aquí, jefe? Preguntó Tarpexi. Me gustaría hablar antes con Izuku Midor, ¿qué dices, Mei? El linterna verde local era llamado por la base en la luna, el resto de linternas sintió necesario colgarse a esa señal. En camino, lecturas de energía semejantes al espectro emocional, están por todo el lugar, apenas pude detectarlas después de esa explosión global. ¿Tenemos Vision? Estoy moviendo un satélite para que puedas ver, mientras tanto te envío las lecturas. En un parpadeo, el reporte llegaba a la base de datos de su anillo, no terminaba de comprender su significado, pero tal vez podía hacerse alguna idea. ¿Qué sucede? Preguntó la líder de los linternas amarillos. El terrícola compartió las lecturas con los demás, para Soranin no había nada de información relevante, pero cuando Tar y Gantet vieron de qué se trataba, el ambiente cambió por completo. Izuku Midoriya, necesito que me lleves de inmediato a ese lugar. Tarpexi, comunícate con nuestras fuerzas fuera del planeta, que vengan de inmediato, que Mogo permanezca en guardia máxima. Gantet, ¿qué sucede? Preguntó el terrícola, apenas potenciándose para seguir a Gantet que actuaba por instinto, son Soranin y Natu siguiéndoles. Dile a los héroes que evacúen la zona donde se detectaron esas lecturas, toda la ciudad de ser necesario, y que envíen ayuda, toda la que puedan enviar. Midoriya sentía la preocupación en las palabras de aquel alienígena milenario, como si un recuerdo amargo hubiera sido desbloqueado. Ayuda, pero ¿a qué nos enfrenta? No hubo tiempo de terminar la pregunta. Las imágenes satelitales llegaron al anillo del muchacho, le mostraron lo que estaba sucediendo en el centro de la tragedia camino, la figura que salía de debajo del monumento. Irradiaba una imposible luz negra, y portaba en la mano una guadaña como si fuera un arma. El resto de imágenes no se hicieron esperar, e Izuku supo que necesitarían toda la ayuda posible. Con un traje negro, rodeado de un aura maldita, con la poca carne que tenía pegándose aún más a su cráneo, una sonrisa esquelética se dibujaba en su rostro. La imagen de All For One era la misma como la que vio el mundo camino, como si siempre hubiera estado ahí, como si hubiera viajado desde aquel maldito día en el pasado. Levantó su puño en hacia el cielo y lo último que se vio antes que la comunicación fallara fue la joya, negra como el carbón, en su mano. Ahora Izuku Midoriya, es momento que el planeta se enfrente a la misma muerte. Capítulo 36. La noche más brillante.
El campo de batalla entre Bakugo y Atrocitus había dejado la zona en destrucción, el poder del héroe llegaba a entrar al mismo que aquellos en el top, puede que ganándose un lugar firme entre ellos, pero era consciente de su enemigo, del poder que tenía y que había demostrado. Por parte del alienígena, hacía años que no había vivido algo como eso, la adrenalina corriendo por su cuerpo gritándole que sobreviviera, olvidándose de su misión principal y enfocar su odio en su propia debilidad. Es imposible que no lo hayas sentido, Bakugo, un despertar de fuerzas. Lanzando pilares escarlatas del tamaño de coches contra su enemigo, necesitaba aún que aquella persona cruzara la línea que le faltaba cruzar. Una parte de tu naturaleza se vio afectada por lo que está pasando ahora, una parte que te duele, que te castiga por dentro. Kagatsuchi solo se limitaba a destruir los constructos enemigos con explosiones, sabía que sus músculos estaban actuando por pura obligación de su dueño, ya no sentía el dolor, como si todo su cuerpo hubiera desaparecido y solo su mente quedara intacta, una mente que, sin saberlo, estaba siendo afectada por algo fuera de su poder. Eso que sucedió, pensó Atrocitus mientras analizaba qué tanto quedaba del combate. ¿Fue el poder del anillo de Volthoon? ¿Los sentimientos de este planeta fueron suficientes para abrir la puerta al carnicero? Creía que para ese punto, hubiera encontrado un usuario apartamento para este, sabía que Shigaraki no era la opción adecuada, pero Katsuki estaba demostrando ser más testarudo de lo esperado. El mastodonte escarlata aprovechó un impulso por parte del héroe para cortar la distancia y, poniendo toda su concentración en la tarea, encadenó con luces rojas al muchacho en el aire. Si hemos llegado a ese punto, que así sea. Con una de sus manos tomó el muchacho por el cuello, que intentaba zafarse con explosiones que no tenían el ángulo para ser peligrosas pero dañaban la estructura de detención. Si no haces las cosas fáciles, entonces la masacre de este planeta se hará de la forma difícil. Su mano libre era la de su anillo, una joya rojiza tallada en la sangre de su gente, tallada con su propia sangre, un recordatorio de lo que significa ser débil. Cerró esa mano en un puño duro, no para dar un puñetazo, sino que para clavar sus zarpas sobre su palma, abriendo una herida por la que rápidamente empezó a brotar sangre. ¿Qué demonios?, expresó el héroe cuando vio cómo su enemigo acercaba la herida a su rostro. ¿Qué mierda intentas hacer? Luchaba por liberarse, y aunque sentía que cada vez le era más fácil moverse, aún no estaba libre del todo. Nuestra sangre está contaminada, corrompida por nuestros sentimientos de ira, un veneno letal para cualquier mortal. Con su palma cubriendo su boca, la sangre se acumulaba, el muchacho necesitaba respirar una sola vez para ingerir aquella sustancia. Pero puede liberar tu verdadero potencial si logras sobrevivir, veamos cuál será el caso. La falta de aire comenzaba a afectar al cansado héroe, sus músculos internos estaban cediendo a la presión, y sus explosiones habían terminado. Intentaba luchar todo lo posible pero para ese punto estaba muy débil. Abrió su boca para tomar una bocanada de aire, pero lo que se introdujo era tan amargo, tan lleno de dolor, que era difícil no saber por qué no había vomitado. Atrocitus liberó a su prisionero, que cayó al suelo convulsionándose. Algo no está bien, el combate de los linternas verdes y amarillos ha terminado prematuramente, analizó el linterna roja. Tendré que reunir mis fuerzas, esta batalla aún no ha terminado. Comenzó a elevarse, dando un vistazo a la destrucción que había creado junto a esa persona. Dependiendo de cómo termine esto, al final puede que esté arrodillándome frente a ti. Concentrándose en solo usar la energía necesaria para regenerarse al máximo, Atrocitus dejó al héroe para que muriera. En las alcantarillas de la ciudad se acumulaban los desechos de la vida, era una parte de la infraestructura que para muchos quedaba ignorada, hacia la vida más cómoda el no prestarle atención a eso, es por eso que era el sitio perfecto para que aquellos desplazados por las convenciones típicas de la sociedad se refugiaran, era el lugar perfecto para que Duise estuviera escondido. Por favor no te separes, no te separes. Por debajo de su mascararota sentía las palpitaciones de su piel empujado, era fácil duplicarse a sí mismo, durante años lo hizo por inercia, pero no podía permitirse hacerlo ahora, no quería saber la verdad. Por favor, algo, lo que sea, debe de haber algo. Entre la basura buscaba cualquier cosa que le sirviera para cubrir la rasgadura, no le importaba el estado o la suciedad, mientras pudiera cubrir la ventana que esa persona dejaba expuesta. Pero cada vez que con sus manos revolvía entre la basura dejaba descubierto para que la piel se empujara más y más, para que un nuevo él comenzara a existir. No salgas. Sentado en cuclillas, con sus rodillas frente a su rostro, presionando fuertemente donde tendría que estar su nariz.
yo soy yo, yo soy yo, soy el original, soy el original, soy el original. Se repetía una y otra vez. Yo fui quien se unió a la liga de villanos, yo soy el que puede crear a más de ellos, ese es mi poder, mío, mío, solo mío, un clon no puede hacer eso, solo yo. No es que pudiera ver claramente en ese lugar, no con su mirada oculta para evitar la salida de una copia, pero era capaz de sentir una presencia que parecía llenar el lugar de deseo. ¿Sucede algo? Preguntó la voz de esa presencia. No soy una copia, soy yo y solo yo soy el dueño de mi cuerpo y de mi poder y de mis deseos y de lo que me hace enojar. Respondió el villano que sonaba más como un niño frustrado. ¿Y qué más da si eres una copia o no? Respondió la voz. ¿Qué es lo que nos hace individuales después de todo? ¿Es acaso el amor que tú sientes diferente al que siente Toga? ¿Son acaso las injusticias que tú viviste las mismas que vivió Dandy? ¿Es acaso tu sufrimiento diferente al que vivió Shigaraki? La voz parecía hablar de eso como si fuera algo bueno, algo atractivo, algo deseable. Mi amor, mis injusticias, mi sufrimiento. En la mente de Duise se repetía una y otra vez las medidas de aquellos compañeros, las que sabía al menos, era su forma de calmarse, era la forma en que sabía que era ellos. Pero las muñecas del jefe miden lo mismo que las de Dari, y la planta de los pies de Magne medían lo mismo que las de Spinner, exacto, nada es exclusivo de alguien, todo es de todos. Susurraba la voz, alegre de que aquella persona parecía que estaba entendiendo. Y dime, ¿de quién es el poder de replicarlo? Mío. Contestó el villano, algo más calmado. ¿En qué memoria se encuentran esas medidas? En la mía. Si todo le pertenece a todos, pero tú eres capaz de replicar todo, ¿quién es el verdadero dueño de eso? Yo soy el dueño, yo soy el dueño, había levantado su cabeza ante la realización, sin darse cuenta que había descubierto su rostro por completo. Frente a él, una copia exacta de sí mismo estaba viéndolo firmemente. Todo es tuyo. Le dijo aquel clon, comenzando a brillar en un tono amarillento. Todo es nuestro. Respondió Duise, que se sentía rejuvenecido, como si hubiera recibido una ducha fría después de un día cansado. Su copia estaba cubierta de un color ambas, y parecía sufrir un cambio. En esta vida, tenemos el poder de tomar control de aquello que conozcamos. Le dijo, antes de transformarse en un objeto, un anillo. Un anillo color naranja. Y todo mi poder, es mío. El villano tomó el anillo, abrazándolo, acercándolo a su pecho, poniéndoselo directamente, alrededor suyo aparecieron copias de sus compañeros. Pero estas eran diferentes, no fueron hechas por él, no tenían el color de la carne, brillaban en un tono naranja cristalino. Y lo que es mío, y es mío, y mío, y mío. Y en las alcantarillas de la ciudad, Opidian había tentado a aquel que le crearía un ejército. Durante su corta historia de heroína, el desempeño de Creaty era mediocre, eso a estándares de otros héroes, estándares propios, y midiéndose con sus compañeros. La mayoría de las personas creían que el poder de aquella chica apenas y llegaba a ser útil como héroe de soporte, dando accesorios a aquellos en la primera línea para que cumplan con su trabajo. Creer eso era un error. Yao Yorazu no era extraña al combate, no era extraña a que su Kira no le daba una ventaja real sobre algún contrincante, ella lo sabía, por eso había dedicado buena parte de su desarrollo en corregir esa debilidad. Y una de las formas en que lo había hecho, como ahora se daba cuenta Toga Omiko, era enfrentarse a sus oponentes con un cañón de alto calibre directo a sus cráneos. «Maldición», dijo la heroína entre dientes cuando su disparo falló en impactar. La villana asesina la había atraído hacia un callejón carcomido por los constructos que atacaban la ciudad. No era la mejor decisión que había tomado, pero el perder el rastro a aquella persona sería un gran fracaso para los esfuerzos de detener a la Liga de Villanos. Tú no estás nada mal. El amplio escenario le daba los espacios necesarios para esconderse y respirar, más allá de una experiencia asesina, la villana no tenía mucho a su favor. Durante todos estos años creía que solo Ochako y Tsuyu eran personas atractivas en su clase, pero prestándote atención tu cabello, tus ojos, son lindos. Creaty disparó un cañón montado sobre su hombro en la dirección que había escuchado aquella voz. Debes entregarte, con la cantidad de héroes que hay alrededor es imposible que logres escapar. Aunque tenía el conocimiento para el combate, la muchacha no podía negar que le faltaba experiencia real en ese apartado. Hay que poner un fin a tu locura. Locura. Toga saltó de detrás de un contenedor empuñando un cuchillo dirigido al abdomen de la otra muchacha. Estoy cansada que las personas me digan que estoy loca.
Su navaja fue detenida por una placa de metal recién generada arriba de la piel de la heroína, pero rápidamente comenzó a intentar cortar su rostro en su lugar, con Yaoyorozu esquivando en secuencia hacia atrás. Lo único que he querido siempre es amar a las personas, es quererlas, no puedo solamente demostrar mi amor hacia lo que considero lindo. El rostro de la villana parecía contraerse en diferentes facciones sin relación a ella, como si fueran espasmos de su ki presentándose por el estrés. La heroína generó una pinza de metal sobre su brazo derecho, sujetó en un momento oportuno la mano asesina de Himiko y apretó con fuerzas. Todas las personas a las que has querido han terminado muertas. Respondió mientras generaba metros y metros de cadenas finas por la apertura de su pecho. Cuando te has enfrentado a mis compañeras has intentado matarlas, en cada ocasión, ¿es eso una forma de amar? ¿Es dañar una forma de mostrar cariño? La rubia hizo una seña de frustración, con grandes lágrimas comenzando a formarse alrededor de sus ojos. ¿Quién eres tú para decirme cómo querer? ¿A quiénes has amado? ¿Quién ha estado ahí para recibir tu cariño? Yo he sufrido por tener el valor de demostrar cómo me siento, pero tú no has sido capaz de ser sincera con nadie en toda tu vida. Con su mano libre había sacado pequeñas navajas de sus ropas, que se habían convertido en zarpas con las que seguía intentando atacar a la muchacha de pelo negro. Aún con su movilidad limitada, parecía ser igual de peligrosa. Si tan solo tuviera el valor, pensó momentáneamente la heroína antes de que su mente regresara a la situación. Puede que no haya tenido el valor de expresarme directamente, tenía el diagrama memorizado, con algunas partes reconfiguradas para soportar el voltaje gracias a su antiguo compañero de escuela. Pero eso no quiere decir que no haya alguien por quien no me esfuerce, mi persona importante. Tal vez después de eso finalmente tenga el valor de hablar con él más allá de como colegas, tal vez finalmente pueda animarme a darle el apoyo que necesita con su familia, puede ser que ya se haya ganado el derecho de ser honesta con quien le enseñó lo que era ser una persona fuerte a pesar de las cosas. La forma en la que lo he querido no es la misma que tú, pero no he impuesto mis sentimientos sobre los demás, no he impuesto mi forma de hacer las cosas sobre él, nunca sobre él. En la mente de la heroína, se preguntaba si atrapando a la villana sería una forma de decirle a su ex compañero que ella puede estar ahí cuando se enfrente a su padre, cuando se enfrente a la realidad de su familia. Si las cosas suceden, será porque lo decidimos juntos, y porque ambos lo aceptamos. Apuntó la pistola eléctrica contra la villana, la energía era suficiente como para noquearla, con ella fuera de combate, sabría que sus dos amigas estarían a salvo, y pensado que ese era su logro definitivo para presentar a la persona de cabello bicolor, accionó el gatillo del instrumento. Pero los proyectiles cargados desaparecieron, fueron absorbidos por el portal púrpura que se formó frente a ella, mismo portal que se llevó a su contrincante, quedando únicamente el agarre de metal que alguna vez la tuvo sujeta, fuerzas externas a ella habían decidido que era su derrota. Canal de la clase A, ¿alguien me escucha? La voz en su comunicador la trajo de nuevo a la realidad. ¿Eh? Create activa, no tan lejos del punto de evacuación 23. Respondió, apenas se estaba dando cuenta que la situación había cambiado, los constructos enemigos habían desaparecido, y en el aire, o en su mente, una sensación de mareo estaba presente, se sentía ligera, intoxicada, y una vez identificó la voz que le hablaba, extasiada. Yaoyorozu, parece que las comunicaciones se están normalizando, este es el primer canal que me responde. Del otro lado de la línea, Todoroki hablaba en la frecuencia que la antigua clase A había creado para ellos mismos. Parece que la amenaza del anillo de Volthoom ha terminado, pero aún no estamos cerca de que esto acabe. Intenta contactarte con otros, parece que necesitaremos apoyar a Linterna Verde. Shoto, respondió la chica, sintiendo que del otro lado, aquel muchacho se había detenido a escucharla. Pero no era momento de pensar en cualquiera otra cosa, en ese momento, aún tenían trabajo por hacer. Reuniré a cuantos pueda de la clase A y diré a otros héroes que se comuniquen contigo o con tu oficina, envíame la ubicación donde nos reuniremos. En ese momento, el corazón de la chica se encontraba enfocado en hacer el mejor trabajo posible, para demostrarse a sí misma que es capaz, y demostrarle a él que era digna de pararse a su lado. Infierno. Esa era la palabra con la que cualquier persona describiría el choque entre el héroe y el villano, no solamente por las flamas carbonizando y manteniéndose en toda la superficie que tocara, sino porque los dos miembros principales de ese combate parecían de su propia determinada manera, almas en pena pagando un sufrimiento antiguo. Cualquiera que piense eso, habría estado en lo correcto.
Las llamas de Endeavor eran como un monstruo, rugiendo mientras consumían el oxígeno a su alrededor, gigantes cargadas de un poder descomunal. Las llamas de Davi eran como armas, fuertes y rápidas, con letalidad asesina, y como cualquier arma, tenía la capacidad de dañar a su propio usuario. Hubo una pequeña pausa, como si ambos contrincantes hubieran acordado una tregua en ese momento. El cuerpo de Endeavor estaba comenzando a sufrir por las elevadas temperaturas y el metabolismo acelerado para generar sus flamas, mientras que la resistencia al fuego más limitada de Davi estaba carcomiendo sus cicatrices más y más. El poder de ambos era semejante, y había una sola conclusión para aquel enfrentamiento. Si tan solo lo hubieras dejado fuera de esto, dijo entre jadeos el villano. Si por el héroe fuera, no le hubiera dado oportunidad de hablar, pero era lo suficiente inteligente como para saber que necesitaba los respiros que se pudiera dar. Solo tenías que dejar a Shoto en paz, no incluirlo en tu estúpido plan. Una bola de fuego viajó contra aquella persona, no era lo rápida o poderosa para representar una amenaza, pudo esquivarla fácilmente moviéndose un poco. Cállate, respondió el pelirrojo con una mirada enfadada. ¿Con qué derecho hablas tú de eso? ¿Ahora también eres el amo y señor de lo justo? ¿Solo porque te convertiste en el número 1? Rió Davi, con pena de saber que aquella persona no había cambiado en lo absoluto. No importan los logros que Shoto llegue a tener, no importa los obstáculos que libere de tu camino. Yo seré el recordatorio constante de tu fracaso. Decidí ser la antítesis de él solo para despreciarte, y la solución a eso no está en olvidarme en una celda. Aún sin recuperarse del todo, Endeavor se impulsó con turbinas en su espalda hechas de sus propias flamas, calentando el aire a su alrededor para disminuir la oxigenación de las flamas de aquella persona. Eres un asesino, por eso debes ser detenido. El pelinegro sonreía, con sus acciones, aquel hombre demostraba que tenía razón. Y son esas muertes tu culpa tanto como la mía. Yo no maté a ninguna persona. Pero fuiste tú quien me convirtió en un arma. La explosión de llamaradas azules tomó por sorpresa al héroe, de haber sido más observador hubiera visto que las cicatrices de esa persona incrementaban de tamaño con la potencia de su Kyuk. El arma suprema, el poder máximo, aquel que destronaría a Olmig solo con su existencia. Eso es lo que soy, gracias a ti. No le importaba su integridad física, solo generar flamas de un color azul semejante al agua, con lo que ahogaría a aquella persona para ponerle fin al sufrimiento de otra. Lo dices como si yo hubiera tomado todas tus decisiones. La experiencia de Tenki era lo que le daba la superioridad en ese combate, con un remolino de fuego rompía los ataques consecutivos de Davi, superando su supresión con poder puro, a costa de más cargas sobre su cuerpo. Cuando tuviste una segunda oportunidad por gracia de otros, ¿por qué no la tomaste? ¿Por qué no regresaste para empezar de cero? Aún sin haber hecho eso, ¿porque decidiste convertirte en Davi, el asesino? Aún con su musculatura, su movimiento era rápido, como con ambos brazos a su oponente dominándolo por el cuello, no estaba inmóvil y aún así, aún podía utilizar su poder para salir de esa situación. Tu madre lloró por ti, tu hermano y hermana preguntaban dónde estabas, yo lloré por lo que te había pasado, revelo en un fugaz momento de vulnerabilidad. Pero tú no sabías nada de eso porque decidiste convertirte en lo que eres ahora. El cuerpo de Davi comenzó a incendiarse por sí mismo, el calor era demasiado intenso para ese Endeavor debilitado por lo que tuvo que soltarlo, cuando aquella combustión baja de intensidad algunas partes del cuerpo de esa persona seguían ardiendo intercalándose en una luz azul y rojiza. Y dime, ¿hubieras dejado en paz a Shoto? Volteó a ver directamente a su enemigo, la única persona en el mundo que valía todo su odio. Si hubiera regresado, si hubiera vuelto a ser un Todoroki, mi hermano se hubiera salvado de la tortura a la que lo expusiste. Algo que el héroe no entendía, o al menos se negaba a hacerlo, era que eso nunca se trató de él o de Davi, nunca se trató de venganza o resentimiento, no era una historia del bien contra el mal. Ese baile entre ambos, esos obstáculos, esas ideologías, siempre se trataban de Shoto Todoroki, y de cómo ambas partes veían las decisiones que sobre aquel muchacho. En esos momentos de introspección, un portal fue abierto a la espalda del villano, siendo absorbido por este. Aunque Endeavor pudo entrar en sí para lanzar un ataque, la sorpresa y su desgaste del momento disminuyó por completo su efectividad, nuevamente el héroe número 1 había fracasado para salvar a alguien estando en la cima. Algo, una sensación, le había dicho que tenía que acercarse a ese lugar, como si supiera lo que estaba sucediendo, como si hubiera sido llamado.
No se cuestionaba el cómo, los porqués, no había motivos tan importantes, no había respuestas necesarias, lo único que valía en ese momento, cuando Shigaraki puso pies sobre suelo que vio por última vez el poder de su maestro, que éste se encontraba nuevamente presente en su magnificencia y poder absoluto. Tomura, has cambiado, bueno, también se puede decir lo mismo de mí. Sus facciones no terminaban de ser las de All for One, de hecho estaban más próximas a las de una persona desconocida para él, pero el aura que irradiaba era sin duda él, estaba en otro cuerpo, pero seguía siendo el poder absoluto, y ahora parecía que era portador de un nuevo poder. Aunque mantenía una vestimenta formal de traje, no parecía un atuendo de oficina, sino que era más cercano a lo que alguien portaría en un funeral. Con una sonrisa de dientes expuestos por putrefacción, reflejando casi que se tratara de un cadáver, en su frente un símbolo extraño de un triángulo invertido bajo 4 líneas, siguiendo el largo de su cráneo como si se tratara de su cabello, o de su antiguo casco. Y con una guadaña gigantesca en su mano, contrario a su presencia antigua libre de armas, era a toda regla el rey demonio, ahora con un anillo de poder propio. Maestro, ¿es en verdad usted? Preguntó el Linterna Roja, como si fuera el testigo del resurgimiento de un mesías perdido en el tiempo. ¿No crees acaso a tus ojos, muchacho? ¿Necesito acaso demostrar mi poder ante ti? Y sin esperar respuesta, abrió portales por donde salieron los miembros de la Liga de Villanos. Cada inicio, un final, y cada final solo soy yo. ¿Qué demonios está pasando? Preguntó Spinner volteando su alrededor, sacado de un combate por los portales, con Toga y Danny arrodillados, Shigaraki en trance y alguien que pensaba era un espectro frente a él. ¿Qué diablos? Dijo Danny, dándose cuenta ahora que sus heridas comenzaban a doler. Mejor aquí que seguir escuchando a aquella maldita. Agregaba Himiko. ¿Y Luise? ¿Alguien lo ha visto? ¿Qué hay que hacer ahora, maestro? Buscó la guía a un muchacho que en su mente regresaba a ser frágil, tal vez nunca dejó de serlo, pues durante su vida solo necesitaba la verdad absoluta que era aquella persona. All for One se acercó a su pupilo, cosa que hizo retroceder a los demás menos a este, y puso sus pesadas manos sobre sus hombros, con su rostro en una sonrisa de satisfacción máxima, pero macabra. Shigaraki no se daba cuenta que su anillo le estaba mandando señales de peligro, que su supervivencia estaba en riesgo, diciéndole que, dentro de su funcionamiento más básico, tenía que alejarse de aquella persona, pero el muchacho decidió no escuchar. El traje de luz comenzó a oscurecerse, como si el rojo estuviera tiñéndose de tonos más bajos, poco a poco transformándose en una sombra de lo que era. All for One acercó su boca a los oídos, que escucharían las palabras de él sin ningún tipo de duda, que las aceptarían solo por ser quien es. Y mientras el traje de Shigaraki era transformado a un equivalente negro con líneas grises, adornado con el mismo símbolo en la frente del villano supremo, solo se dio una orden clara, una última idea antes que la vida de Tomura fuera tomada por su mismo maestro. Mátalos a todos. Y haciendo caso, cual animal entrenado a la perfección. La Liga de Villanos dejó de ser a la mano de Shigaraki Tomura, y la Corporación Negra integró a sus nuevos miembros en mucho tiempo. Más te vale no hacer nada estúpido. Dijo la voz comunicándose por las bocinas de Prometeo. ¿Cuándo haría yo eso? Respondió el conductor. Aunque el intercambio podría ser humorístico en otro contexto, en ese momento la vida de una de esas personas dependía del intercambio. Aizawa estaba preocupado por su amigo, mientras que Toshinori había puesto curso hacia camino en el momento que la noticia se reveló por la network de héroes. All for One ha regresado. Fue el mensaje que Linterna Verde había enviado, respaldado por imágenes satelitales tomadas por el equipo en la Luna. Esa revelación fue suficiente como para que todos los héroes de la ciudad y zonas circundantes estén alerta, para que varios héroes retirados regresen al servicio, y en el caso de esos dos, Aizawa sepa exactamente a quién llamar para prevenir una desgracia. Conociéndote, justo ahora estás camino hacia donde se observó a esa persona. Dijo el profesor en un tono de regaño. Me conoces demasiado bien. Rió superficialmente el otro, esperando esconder su propio nerviosismo con esa respuesta. Desde camino, una y otra vez esa persona ha tenido la oportunidad de generar una desgracia, en ninguna de esas ocasiones he sido capaz de actuar para proteger a los demás, eso ha cambiado. Por el otro lado de la línea, la frustración del otro héroe empezaba a notarse. En esa lata no podrás hacer nada, ¿quieres ayudar? Evacúa a las personas, llévalas a un lugar seguro, solamente no te enfrentes a él.
No te preocupes, Prometeo está más que equipado para darle un combate, con todo el poder de la tecnología sobre él, nada puede. La llamada se vio interrumpida por el frenar abrupto del coche, con el chirrido de las llantas llegando a los oídos de Shota. ¿Qué demonios pasó? Hubiera preguntado, pero la llamada se había cortado. Lo que hubiera sucedido, había llegado a Toshinori Yagi. En el corazón de la tragedia de camino, las nuevas fuerzas de All for One se replegaban para propagar el poder de aquel detrás del villano supremo, pero mientras él aún terminaba de aclimatarse a vivir nuevamente, una sensación de satisfacción llegó. Cuando se encontraba en el plano de aquella presencia superior inclusive a él, cuando aceptó convertirse en su puerta para el plano terrenal, una idea se le ocurrió, la forma máxima de venganza y humillación. Y cuando aquella presencia milenaria escuchó lo que su nuevo acólito tuvo que contarle, los planes que tenía para aquel que despreciaba más arriba de otros, estuvo satisfecho con su naturaleza, así que concedió su petición, pues la muerte no solamente existe a nivel físico, sino que es más importante a nivel espiritual. Tenemos que ir a encontrarnos con nuestro viejo amigo. Una vez que nos deshagamos de él, entonces tendrás fácil acceso a la voluntad de todo lo que aún tenga vida. Habló para sí mismo aquel fantasma reanimado, y mientras se dirigía hacia allá, liberó a las sorpresas que se había encontrado en el otro plano de la existencia. Yagi salió de Prometeo con precaución, pero aún con su instinto de héroe gritándole que esa situación era peligrosa. La humanidad le hizo ser lo suficiente egoísta como para saber qué es lo que era eso, aferrarse a la posibilidad de que aquello sea posible. El sol le daba directo, así que muchas de sus facciones estaban ocultas en el contraste, pero su figura era la misma, su cabello seguía siendo tan largo y hermoso como cuando la conoció, el traje que portaba parecía algo más oscuro, pero era el mismo que tenía la última vez que la vio. ¿Era una ilusión? ¿O el regreso del enemigo supremo trajo la oportunidad que otras cosas regresaran? Ha pasado mucho tiempo, All Might. Su voz fue lo que selló aquel encuentro, seguido de una de las sonrisas más hermosas que hubieran existido. Nana, maestra, ¿eres tú? Preguntó incrédulo el hombre, regresando a una época distinta, una época donde había algo que ahora se le hacía extraño. Solo otra persona puede ser. Respondió aquella mujer, comenzando a flotar de forma natural gracias a su Kirk, revelando que detrás de su capa estaba alguien más. El contraste de la luz era más potente en sus gafas, que tenían tras de sí sus ojos serios y astutos. Vestía con su ropa formal, toda su ropa siempre fue formal, y estaba pulcro aún en contraste del camino polvoroso. Hola, Toshinori. Sir Ninteye estaba ahí otra vez, aquel operativo no había tenido lugar, el destino había sido cambiado. ¿Cómo es esto posible? Preguntó incrédulo el héroe retirado. No esperaba una respuesta fácil, pero necesitaba al menos algo para evitar perder la locura. Nunca te abandonamos, siempre estuvimos contigo. Respondió el otro hombre mientras el rubio se acercaba a ellos más y más, el contraste de la luz en contra desapareciendo, haciendo todo más oscuro. Desde que nos fuimos, estábamos a tu lado, son solo un propósito. Agregó la mujer, flotando algo más bajo. Ahora Toshinori podía ver una leve sonrisa en su rostro. ¿Así? La respuesta de aquella persona era más inercia que otra cosa, estaba dispuesto a aceptar la reunión con su corazón abierto. Para recordarte, empezó a decir Sir Ninteye. Que nuestra muerte fue culpa tuya. Las palabras fueron procesadas rápidamente por los instintos de All Might, que alcanzó a dar un salto hacia atrás mientras su cuerpo chocaba con el impulso de Nana Shimura. Los sensores de Prometeo detectaron peligro y dispararon sus torretas contra aquella formación, evitando a su usuario. El impacto fue directo contra la antigua heroína, con explosiones secundarias de disparos acertando a proyectiles propios de la tercera parte. ¿Qué demonios? Ahora All Might podía ver la realidad, sin el contraste en contra de la luz, se revelaba la verdadera naturaleza de aquellos seres. Sus ojos eran los blancos más puros con pupilas del negro más oscuro, su piel tenía un tono grisáceo que acompañaba a sus ropas, que eran semejantes a sus últimas vestimentas del momento en que murieron. No había vida en su rostro, que era rígido sin facciones, con dientes como las de un cazador. Y en su pecho un símbolo extraño, un triángulo invertido con 4 líneas, de donde salía una antinatural luz negra que cubría el aura de sus cuerpos. Esto es tu culpa, Toshinori, solo hemos tomado la oportunidad de cobrar el daño que hiciste en nuestras vidas. Decía la personificación de Nana Shimura mientras se reconstruía del daño que Prometeo le había hecho. ¿Qué demonios son ustedes? Cuestionaba el héroe estando seguro en el rango de acción de su vehículo. Somos tus 2 muertes más significantes, aquellas que en tu existencia le dan propósito. Anacron.
respondió Sidney Telle. Necron. Pronto lo conocerás, respondió en una voz demoníaca Shimura. Desafortunadamente para nosotros, solamente nos ganamos el derecho de ser los primeros en revelarse ante ti. Otras presencias se dieron a conocer. Todas ellas con el mismo aspecto, con el mismo símbolo. La mayoría no pensaría dos veces en ellas, pero la verdad es que Olmigt era consciente de cada una de ellas. La primera persona que no pudo salvar. La primera persona a la que llegó muy tarde. La persona más joven a la que le fracasó. Todos aquellos que murieron como consecuencia de sus combates. ¿Qué es esto? La garganta de Toshinori estaba paralizada, todos los sentimientos negativos que tenía encapsulados, que había vivido por esas situaciones, estaban queriendo salir de su pecho. Este es tu purgatorio personal, respondió Sidney Telle. Esta es la muerte que tú has ocasionado, agregó Nana Shimura. ¿Qué estás haciendo aquí? Dirigiéndose hacia Kamino, Shoto esperaba poder toparse con sus antiguos compañeros de la clase A, creía que tras el caos lo mejor sería trabajar con alguien con quien tuviera más sinergia. Pero justo en medio de su camino, se encontró con otra persona. El bufido de Endeavor fue semejante a las expulsiones de aire caliente de un cráter. ¿Cómo que qué? Me dirijo a Kamino, ahí fue donde se reportó la presencia de este All for One. El señor Necron estará feliz con su adición a nuestras fuerzas, dijo el villano como si estuviera semiposeído. Primero señaló hacia quien tenía el puesto del héroe número 1. Aquel héroe tan preocupado que se levanta sobre su propia montaña de cadáveres, el monumento a su ego. Y señaló al muchacho. Y aquel que niega su poder, exponiendo a los demás a sufrir solo para ensaltar su orgullo sobre aquel que odia. Señor Necron. ¿Orgullo? Repitió Endeavor. No importa lo que pienses o qué nuevos poderes hayas descubierto, pero me encargaré personalmente de detenerte. Tomando también una posición de combate, Shoto empezó a generar capas de hielo alrededor del lugar. Por mucho que odie estar de acuerdo contigo, debemos detenerlo, no podemos arriesgar que utilice su nuevo poder en civiles inocentes. Y a la distancia, un gato envuelto en una capa de luz rojiza, estaba esperando el momento perfecto de asesinar a esas personas. Su nombre es Necron, reveló Gantet mientras seguían dirigiéndose al corazón de Kamino. Es la personificación de la muerte biológica, al menos una representación. ¿La muerte? Repitió Izuku. Expulsado de este plano existencial durante la juventud del universo, todo eso por seres más poderosos que cualquiera actualmente en el universo. Antes de nosotros, antes de las corporaciones. Ha intentado en varias ocasiones abrirse paso hacia nuestra realidad, agregó Tarpexi. Nunca lográndolo, siempre acercándose. La desgracia del sector 666, susurró Soranin Natu, con varias piezas de un intrincado rompecabezas en su mente entrando en su lugar. La tribu Índigo, los misioneros de Walker el Santo, las estrellas Zafiro. Mencionó el guardián. Grandes aliados, perdidos en el tiempo, perdidos por la actuación del avaricioso, quien fue tentado por Necron. Un momento, ¿había otras corporaciones además de los Linternas Verdes? Porque esto no es conocido, replicó el terrícola. Por una parte, el padre de Soranin Natu, sí maestro, respondió Gantet. Con el vacío de poder de las otras corporaciones, y unos linternas verdes debilitados algunos moralmente por la desgracia, otros tentados por el nuevo poder del miedo, se decidió que la historia sería más apta si la corporación Linterna Verde fueran los protectores del universo, si siempre lo hubieran sido. Declaró el entrenador de la corporación. No recuerdo, reveló la linterna amarilla. Recuerdo las operaciones, la búsqueda de información por parte de varios agentes, todos ellos ascendidos a guardianes Esmeralda con el tiempo, borraron la historia de los planetas. Y no solo de los planetas, replicó Izuku, haciendo que el viaje se detuviera en seco. Lo borraron de los anillos, todo. Manipularon a los agentes para olvidar la existencia de otras corporaciones, los guardianes y usuarios corruptos. Un constructo Esmeralda se generó alrededor del muchacho, mismo que fue destruido de inmediato por la respuesta de este, un rayo de energía amarilla fue detenido con facilidad por la barrera del guardián. No hables así de la decisión que tomamos. Que Abin Sur tomó. Reveló el alienígena azul, sabiendo que esa información le daría el innecesario tiempo de entrar en detalle. Así es, Izuku Midoriya, estoy seguro que en algún momento te lo preguntaste, porque Abin Sur, uno de los agentes más grandes en la historia de la corporación, se encontraba en un sector relativamente vacío. ¿O tienes tu propia conclusión a por qué el anillo de Boltón se encuentra en este planeta? ¿Qué es lo que quieres decir?
Son más parecidos a Sinestro de lo que creen. Preveyó el guardián. Después de lo sucedido en el sector 666, Anbin Sur expuso su incomodidad, sus dudas, ante mí. La mejor solución posible que se me ocurrió en su momento fue entregarle custodia sobre el anillo de Volthoon, la única herramienta conocida capaz de superar el poder de cualquier linterna. Tu antecesor tomó esa responsabilidad con gusto y diligencia. Esas palabras significaban algo más para Midoriya, algo que en su mente empezaba a tener sentido. Eso significa, empezó a decir Soranin Natu, siendo detenida por una seña del linterna verde local. Los que lo conocían identificaban en su rostro la mirada, esa mirada que era reflejo más de su inteligencia y astucia que de su poder y control. Algo estaba tramando, con su mente trabajando a la mayor capacidad posible, mucho más que un humano, mucho más que un linterna, para llegar a una conclusión. Desbloquea mi anillo. Ordeno directamente. Si Anbin Sur dejó el anillo de Volthoon en este lugar, quiere decir que en algún momento planifico en caso de tener que usarlo, necesito acceso completo a mi anillo para saber qué es lo que creía. Perdiste tu derecho a considerarte parte de la corporación, replicó el alienígena a su lado siendo interrumpido abruptamente por el muchacho. Este es mi planeta el que está en peligro. Es mi responsabilidad no como miembro de la corporación, sino que como héroe de protegerlo. Todos, menos el guardián. Se sorprendieron de ver al muchacho en un estado semejante al enojo. Generó guanteletes de luz sólida sobre sus puños, tomando una posición de combate. Así que, por favor, no me hagas obligarte a desbloquear mi anillo. Se cruzaron miradas, había algo diferente en Midoriya en el momento que llegó a la realización sobre su antecesor, algo había cambiado, y tanto Tarpex como Soranik sabían que sería peligroso llevarle la contraria. Por su parte, Ganthet solo lo veía serio, firme, sin ningún tipo de expresión profunda. Cuando todo termine, tendrás que responder a muchas cosas. Con una seña de manos, extendió un holograma, donde hizo algunas maniobras, eso parecía satisfacer al terrícola. Que segundos después estaba leyendo los hologramas de su anillo a una velocidad exagerada. Soranik, necesito a todos los linterna amarillos disponibles, mientras más fuerzas tengamos mejor. Ganthet llama a todos los de la corporación que puedas, nuevamente, mientras más fuerzas mejor. Sé que tienes a Mogo por ahí, así que debe quedarse vigilando las coordenadas que te mandaré, esperemos no necesitar que actúe. Ordenó inmediatamente el muchacho mientras aún no terminaba de leer. ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles eran las anotaciones de Anbin Sur? Preguntó Tarpexi. Pero el muchacho ya se estaba elevando, dirigiéndose a un lugar diferente de su destino original. Pero el muchacho ya se estaba elevando, dirigiéndose a un lugar diferente de su destino original. Necesito que mantengan ocupado a este Necrón, debo comunicarme con el resto de héroes. Respondió el muchacho mientras se separaba más y más. Confíen en mí, solo necesito hablar con una mujer muy inteligente sobre algunos números. Ellos no son suficientes. La voz del cuerpo que ahora controlaba habló dentro de su mente. La liga de villanos apenas si son partes pequeñas dentro de los deseos de nuestro amo. Señor William, no tiene nada de qué preocuparse. Respondió el villano. Sé que tu poder no es suficiente para escuchar las palabras de Necrón, pero cuando entró en mi mente encontró una forma de pensar con la que estuvo muy satisfecha. Aunque en un principio solamente pudo despertar la tortura personal de Olmig, el poder que esa persona tenía sobre Tomura era vital para que sus planes se ejecutaran. Con la acción del pupilo de All For One obtuvieron a sus nuevos seguidores, y estos se encargarían de traer a más hacia su corporación. Todos ellos son excluidos, ocultados por la sociedad. El poder de Necrón incrementará aún más sus deseos de venganza, de acabar con la felicidad de la sociedad, y para eso solo encontrarán posible el matar a cada persona que se encuentren. Ya veo, y una vez muertos, utilizando como canalizador tu poder, Necrón podrá tomar posesión de ellos. Concluyó la conciencia de William Han. Y cuando nuestro amo esté listo para terminar de tomar tu cuerpo y mi poder, entonces el mundo habrá muerto finalmente. El fin de la vida es la muerte, y en el corazón de la tragedia de Camino, la muerte se había levantado de su tumba para condenar a toda la humanidad.